Ok, listo. Entonces, bueno, la sesión anterior, la última sesión que tuvimos ya hace unas semanas, entonces habíamos revisado un poco sobre el contexto de los modelos con una constante gravitacional variable y les había dejado como pues lectura el libro de Weinberg en el cual relacionaba esto, ¿no? Entonces empecé a hablar un poco acerca de estas coincidencias en cuanto a los números, particularmente, o estas constantes que relacionaban justamente cantidades numéricas importantes dentro de todos esos modelos, ¿no? Entonces, pues habíamos mencionado que Irak fue uno de los primeros en el ciclo anterior que empezó a revisar, a hacer una revisión minuciosa de lo que justamente implicaba relacionar estas constantes fundamentales y pues digamos las relaciones que tendrían al menos con la física futura de partículas que estarían haciendo, ¿no? Entonces hicimos un bosquejo por allí, hablamos un poquito de en general de lo que el término que acopló pues digamos este tipo de modelamiento que son las coincidencias numéricas y a partir de ello pues digamos que se podía entonces pues empezar a vislumbrar un poco la importancia que tenía la constante de la gravitación universal dentro de estos modelos cosmológicos, ¿no? Y es por eso que empieza a tomar como de alguna forma un rol bastante importante en sus esquemas. Entonces es así, como habíamos dicho que en 1937 Dirac pues plantea un nuevo enfoque sobre justamente esas constantes y que podrían variar, ¿no? A escalas de tiempo cosmológicas. Entonces a partir de ello, pues debido a que la mecánica cuántica estaba pues naciendo y estaba en pleno esplendor, ¿no? De alguna forma, y dado que los experimentos pues arrojaban en una manera porcentual mucho más efectiva que la teoría de la gravitación universal, pues digamos para lo que inclusive actualmente nosotros conocemos, ¿no? Dentro de las teorías más exactas justamente está planteada en los esquemas de la cuántica, pues por tanto Dirac, pues para no modificar esas constantes relacionadas con esta, siendo pues la constante de Planck y la velocidad de la luz, pues lo que hace es entonces elegir al parámetro g como una variable, ¿no? A la constante. Y es así como entonces a partir de las ecuaciones de Friedman empezamos a hacer como un estudio particular de cómo pues se veían modificadas, ¿no? Así como lo explicaba, como les mencionaban en el libro de Weinberg, a partir de la primera ecuación de Friedman y su relación directamente cosmológica con G, pues de alguna forma qué relación podría tener desde un carácter netamente temporal, ¿no? Entonces, pues habíamos llegado justamente en el esquema de la cosmología de Irak, pues que esa constante debía tener de alguna forma una relación temporal inversa, ¿no? Entonces, pues para que justamente dentro de todas esas coincidencias numéricas, pues existiera justamente las constantes, o por lo menos esa constante de gravitación que hoy tenemos, pues lo que implicaba de alguna forma era que el universo pues fuera lo suficientemente viejo, ¿no? Para que eso realmente tuviera sentido. Entonces, a partir de ello, pues empieza a hacer todo el esquema a partir de este modelamiento y este primer acercamiento que hace Irak y lo que futuramente pues va a servir de inspiración para lo que se vienen a llamar justamente estas teorías de campos escalares, ¿no? Y habíamos mencionado como parte histórica pues que sería uno de los primeros Pascual Jordan, uno de los que primero involucraría este modelamiento y que después más adelante sería justamente Brans y Dick o Dicke, los que generarían una teoría de Jordan mucho más refinada y pues que allí es donde nacerían lo que actualmente conoceríamos como las teorías escalares tensoriales y que servirían futuramente pues también para plantear incluso problemas de carácter netamente cuántico, ¿no? Ya que justamente, pues digamos que estos temas están relacionados también, por ejemplo, con las teorías de cuerdas. Entonces, digamos que estos años fueron bastante gloriosos, pues para la época no solamente de la relatividad general, también además porque pues Hawking y entre muchos otros más, pues estaban haciendo sus aportes directamente ya al uso de la relatividad general, sino que también pues la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos posteriormente pues llegaría para quedar implementada pues como las mejores teorías que, pues que se ha logrado concretar en la física, ¿no? Entonces, pues nada, a partir de ese breve resumen, pues vamos a empezar a trabajar entonces lo que sería pues todo el esquema. Entonces, a dar como unas pautas un poquito acerca de la teoría de Brans-Dicke y posteriormente ya los voy a introducir ya directamente en el esquema netamente teórico y vamos a deducir entonces las ecuaciones involucradas, ¿vale? Vamos a deducirlas paso a paso dentro de este marco. Ok, entonces pues nada, vamos a empezar. Entonces ahora sí, colocándolo como título principal, teoría de Brans-Dicke.
Ok, entonces tenemos teoría de Brans-Dicke y, a ver, entre las noticas por aquí que pronto tengo importantes para empezar a hacer todo el análisis, pues voy a irles comentando como noticas o textos que yo tengo aquí particularmente relacionados y pronto cualquier dato importante que yo vea, pues lo voy a anotar. Sin embargo, si ustedes quieren anotar algo de lo que voy a ir mencionando, pues lo pueden anotar, ¿vale? Pero mi objetivo es como darles todo el esquema del contexto conceptual de una vez y una vez ya tengamos ese parámetro, pues ya vamos a incursionar ahora sí en las matemáticas, ¿ok? Entonces, la teoría de Brans-Dicke es una teoría alternativa a la relatividad general de Einstein, ¿no? Entonces recordemos que esa teoría de Brans-Dicke es una alternativa a relatividad general, clásica si quieren llamarla, o de Einstein. Eh, pues explica la interacción gravitacional con campos escalares y no tensoriales como en relatividad general. Por eso se le suelen llamar una teoría escalar tensorial, ¿vale? Entonces es importante recordar que la teoría de Brans-Dicke es una teoría escalar tensorial, porque involucra justamente, pues, de alguna forma unos parámetros tensoriales como lo son justamente el tensor de Ricci o de Riemann de manera más genérica, y aparte eso también está involucrado el tensor energía-momento, ¿no? Para hacer esta descripción de la materia o de la física detrás de estas ecuaciones, ¿no? Y escalar, pues porque justamente vamos a incluir algunos campos escalares que van a involucrar justamente el fenómeno de la gravitación. Entonces la relatividad general clásica netamente es una teoría completamente tensorial, ¿vale? O sea que lo que estamos haciendo aquí en esta ampliación en la teoría de Brans-Dicke o la teoría escalar tensorial es aún amplificar más la relatividad clásica que solamente involucra un carácter netamente tensorial, ¿ok? Entonces, vale, por ese lado, esa parte es importante. En esta teoría, G ya no es una constante, entonces hemos mencionado pues que aquí G ya no es una constante, entonces esta no va a ser una constante, no es constante, no es constante. ¿Ok? Sino que se va a sustituir como por un factor de campo escalar que puede variar de lugar y en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a reemplazar justamente este parámetro g, vamos a sustituirlo por algún tipo de función o campo escalar que va a venir relacionado con ese parámetro g, ¿no? Este intento nació por la conformidad del principio de Mach, que sabemos que el principio de Mach también fue una de las inspiraciones que tuvo Einstein para formular la relatividad, la relatividad general, en donde pues en la teoría de la relatividad general el tensor métrico es la única cantidad que describe la gravedad, mientras que Dicke sugirió la adición de un campo escalar para describir esta gravedad, ¿no? En este caso la materia sigue siendo la fuente y es así como el campo gravitacional ahora se comporta como un campo geométrico más un campo escalar. Por eso se le llama una teoría escalar tensorial o teoría tensorial escalar, ¿vale? Entonces esta parte es importante. Entonces la materia va a seguir siendo justamente nuestro elemento fuente, ¿no? La materia va a seguir siendo nuestro elemento fuente, ¿ok? Eh, la materia va a seguir siendo nuestro elemento fuente y el campo gravitacional ahora se comporta como un campo geométrico más un campo escalar. Entonces digamos que el comportamiento de la gravitación, pensándolo como el lado izquierdo de las ecuaciones clásicas de campo de Einstein-Hilbert, gravitación, entonces va a tener un carácter geométrico y también más un campo escalar, ¿no? Ok. Listo. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, hay otra de las aproximaciones, así como yo lo había mencionado, pues, la sesión anterior. Hay una que tiene que ver justamente em, con el radio. No sé si ustedes han de pronto hecho una revisión, pero pues, por lo que ya vieron de pronto el curso anterior conmigo, para una revisión con, digamos, el radio de Schwarzschild o la velocidad de escape usualmente por ejemplo, de un cuerpo celeste. Entonces usualmente pues hay una relación entre estas tres cantidades, la constante G, clásicamente la masa y el radio, sí, o el radio pues de alguna forma de este cuerpo, ¿no? Digamos que así tal cual como lo estoy colocando, o lo podemos pensar también como un potencial, de alguna forma tal cual, así como lo estamos colocando, esta fue una de las razones también por las que Dirac, así como lo mencionaba yo la sesión anterior, Dirac toma inspiración por estas coincidencias numéricas,
justamente, o números escalados cosmológicos que de hecho pues van a tener o sea, de alguna forma una coincidencia, ¿no? Extraña entre las cantidades numéricas. Y es que aproximadamente cuando nosotros hacemos valer, por ejemplo, en unidades atómicas, por ejemplo, esta cantidad, lo que nos damos cuenta es que este valor aproximadamente es de 1 y que este valor sea aproximadamente de 1 o la unidad buscando justamente las unidades atómicas como lo mencionamos la sesión anterior, por ejemplo, para reescalar justamente cada una de estas constantes, los diferentes tipos de modelos. Entonces, lo que sucede cuando hacemos eso es que justamente, pues digamos que la cosmología actual, eh, pues de alguna forma para la relación de la constante de la gravitación, pues tiene un inconveniente aquí bastante grande porque justamente cuando estamos hablando a nivel cosmológico, en vez de las unidades atómicas, digamos que estas cantidades fundamentales de alguna forma empiezan a arrojarnos, digamos, una curiosidad en cuanto a este comportamiento, que es justamente las coincidencias numéricas que mencionábamos pues la sesión anterior, ¿no? Y digamos que a partir pues de esta relación pues tan simple, pues lo que podemos empezar a pensar también es esa relación inversa de la cual hablábamos nosotros en la sesión anterior, en la última parte, cuando decíamos que estaba relacionado con un tiempo inverso, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues si yo quisiera netamente calcular el tiempo particular del universo, ¿cierto? Un tiempo cosmológico, pues lo que aquí vendría implicado sería el inverso de una constante de la gravitación, ¿no? Ese parámetro gravitacional. Pero también lo podemos ver en relación justamente en esta simple ¿qué? En esta simple proporción, pues lo que podríamos ver de alguna forma es que la masa, la relación entre masa y justamente el radio observacional estaría inverso a la constante cosmológica, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que tanto el parámetro de materia como del radio de observación, o sea, cosmológicamente, estaría relacionado con el inverso de G, ¿no? Entonces, que si lo viéramos de alguna forma desde un punto de vista netamente cosmológico, entonces veríamos que esta relación o esta razón de cambio, esta razón de cambio entre la cantidad de materia y el radio, de alguna forma de expansión del propio universo, sería inverso al parámetro, en este caso, de la constante, ¿no? Y es así como podemos también tener otra idea justamente de cómo debería cambiar eh, este parámetro o esta cantidad que van a llamar o futuramente vamos a llamar dentro de dentro de ese esquema como el phi, ¿vale? O sea, el phi va a tener una relación inversa con el parámetro justamente g del cual nosotros estamos hablando, ¿vale? Y entonces eso quiere decir de alguna forma que o sea, esta nueva relación que estamos tratando del campo escalar en relación justamente a cómo cambia o esa razón de cambio entre la cantidad de materia y el radio de observación del universo a nivel cosmológico, entonces pues esto va a ser como una idea de inspiración para ver justamente cómo se va a comportar de alguna forma estos campos escalares, ¿no? O este campo escalar que va a estar relacionado con la gravedad, ¿ok? Y es así entonces como, pues en principio podríamos pensar que si quisiéramos escribir por medio de un lagrangiano, entonces la información de tipo gravitacional y material, pues entonces lo que tendríamos que agregar, así en principio, si ustedes lo recuerdan bien, dentro de nuestras ecuaciones clásicas, a ver, pongámoslo así como lagrangiano de Einstein-Hilbert, entonces si ustedes lo recuerdan bien, por ahí nosotros teníamos entonces lo que era el factor de R, ¿no? O sea, el elemento R, el escalar de Ricci, y aparte de eso también teníamos pues o sea, para el límite de aproximación débil, entonces aparecía el factor de 1 sobre 2 kappa, ¿no? Al cuadrado, que a veces lo llamamos por ahí antecitos, ¿no? Pero pues esto realmente lo que nosotros decíamos es que este kappa es el mismo que aparecía entre las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Y es el mismo que está relacionado con la constante G, pero que pasaba pues arriba, ¿no? Entonces que aquí lo que teníamos era algo así como, no, perdón, era así, era como 1 sobre G, ¿no? Porque la constante kappa está relacionada con G y pues la R, el escalar de Ricci está arriba, ¿no? O sea, un momentito omitiendo los números, los caracteres numéricos donde aparecía por el 8pi y este 2 de acá, lo que la relevancia de la cual estamos aquí teniendo en cuenta es dónde está ubicado el parámetro G, la constante de la gravitación, en relación al escalar de Ricci, ¿no? Entonces lo que nos damos cuenta es que está justamente de la forma como la acabo yo de plantear,
el campo escalar phi. Por tanto, pues lo que podríamos decir entonces, en vez de implementar el elemento 1 sobre g por r, el escalar de Ricci, para describir la parte geométrica, pues entonces este 1 sobre g lo reemplazaría por el factor phi del campo escalar multiplicado por el escalar de Ricci, que sería nuestro r, ¿vale? Entonces, en principio ya tendríamos la información, fíjense que ya tendríamos una información acoplada de la parte geométrica relacionada con el escalar de Ricci, de la parte del campo escalar relacionada con también la gravitación, ¿no? Y aparte de eso, pues entonces ya que tenemos una descripción de la parte netamente geométrica, entonces, entonces también lo que podríamos hacer sería añadirle justamente el comportamiento dinámico em, de ese campo escalar que ahora estamos introduciendo, ¿no? O sea, un lagrangiano de esa dinámica justamente, ¿no? O sea, el componente, lo que podríamos llamar el componente cinético y potencial de ese campo escalar que estamos introduciendo. Y por último tendríamos la parte pues material de siempre, que es el lagrangiano de la materia, ¿no? Entonces fíjense que esta nueva estructura que estamos creando, entonces a partir de este nuevo lagrangiano, va a ser pues la base para, y pues fue la base para que Brans y Dicke formularan lo que posteriormente sería la teoría de Brans y Dicke, ¿no? Entonces, entonces pues ya está. En la teoría de Brans-Dicke, el acople gravitacional, en este caso pues va a ser una variable, va a estar determinada por phi y por toda la materia del universo. Y una característica importante es que la distribución cosmológica de la materia afecta a los experimentos gravitacionales locales, ¿vale? Em, y pues sí, eso es. Entonces, digamos que un elemento importante que ya les colocaré en unos momentos, en unos minutos, en cuanto a la relación de este lagrangiano del campo escalar, pues va a ser justamente lo que les comento, el aporte cinético de ese campo, más el aporte potencial, ¿no? De hecho, esto, no sé si les recuerda un poquito, pues esto va en relación justamente a lo que nosotros hicimos cuando aplicamos la transformación conforme, ¿no? Que salía justamente unos elementos de campo escalar, de carácter cinético y de carácter potencial cuando escribíamos, pues esos campos escalares, ¿no? El modelo de quintesencia cuando lo revisamos, que aparecían justamente esos modelos. Entonces aquí lo que va a aparecer también va a ser digamos, el aporte cinético y potencial del campo escalar, pero aparte de eso, pues ahora nuestra constante G ya no va a ser constante, sino que va a ser parte justamente de este cambio que va a estar acoplado a la parte geométrica acá y ahí la parte material. ¿Bien? Entonces él sería nuestro nuevo Lagrangiano, nuevo Lagrangiano para el modelo de Brans Dicke, ¿no? BD. Ok, vamos a ver qué más por aquí. Tengo notitas importantes y ya entonces ya nos le metemos de fondo ahora sí a revisar. Cuál es ese tipo de lagrangiano y cuál es la acción que va a salir a partir de ahí? ¿Listo? Vale, por aquí tengo unas cositas. Dice lo siguiente. El interés por la teoría de Brans-Dicke y de la teoría de cuerdas. A ver, espera un momentito. Ah, ok, aquí hay una parte importante. Sí, sí, ya. Entonces, el interés de la teoría de Brans-Dicke, la teoría de cuerdas, tiene una relevancia importante dentro de los marcos pues, cuánticos y relativistas, puesto que están relacionados por un parámetro que más adelante voy a introducir, que va a estar justamente relacionado con este lagrangiano, que se va a llamar omega, y que este omega de hecho va a depender también del campo escalar. Y los límites observacionales pueden solo ser satisfechos al asumir valores grandes de este valor omega, el cual estoy introduciendo, donde omega es un parámetro libre. Este va a ser conocido como un parámetro libre. Parámetro libre. Que contiene la teoría de Brans-Dicke, ¿listo? Va a ser un parámetro que vamos a introducir en un segundo. Em, el límite inferior de W se hizo cada vez más grande a medida que los experimentos se volvían cada vez más precisos, lo que corresponde a un ajuste fino de W para satisfacer los límites de observación. O sea que eso, digamos, en cuanto a las notitas estas notitas que estoy leyendo están relacionadas con las referencias bibliográficas que les comenté, que está en la carpeta del Drive. Entonces, allí lo pueden pues, inspeccionar.
y va relacionado con que pues justamente este parámetro W experimentalmente ha sido contrastado pues con la observación, ¿no? Y se ha hecho pues de alguna forma un ajuste cada vez más preciso de lo que podría realmente ser o valer este parámetro particularmente, ¿no? Que se llama un ajuste fino de esta cantidad, ¿vale? Em, en las primeras etapas de la teoría de cuerdas hubo un periodo de abandono, ¿sí? Que fue seguido por un surgimiento en el interés de los campos escalares en la teoría de unificaciones modernas y también de las teorías de cuerdas, ¿no? O sea, de alguna forma lo que podemos decir es que de pronto lo que ustedes han leído, pues de alguna forma la teoría de cuerdas, digamos que nació hace bastante tiempo, ¿no? Más o menos por las épocas justamente de los 60, 70 aproximadamente, y después volvió a resurgir, digamos que volvió a resurgir, tuvo un resurgimiento, pero 2.0 de estos modelos, cuando ya se empezaron a trabajar particularmente, digamos, los modelos de gran unificación, ¿no? Entonces, de alguna forma, en este periodo de abandono, cuando vuelven a retomar de alguna forma todo el concepto general de las teorías de campos escalares tensoriales, entonces de alguna forma para los modelos de unificación modernos fueron tomados en cuenta otra vez todos estos esquemas de teorías de Brans-Dicke y en general de las teorías escalares tensoriales para abordar problemas de unificación y de teoría de cuerdas o teorías M, ¿no? Como pues, se conocerían. El límite de baja energía de la teoría de cuerdas bosónica genera una teoría de Brans-Dicke. Bueno, lo que vamos a darnos cuenta al final es que, pues, por medio de todo este planteamiento teórico, podemos recuperar de alguna forma la teoría de Brans-Dicke haciendo omega igual a menos uno, omega igual a menos uno, eh, dentro de la teoría de cuerdas bosónica. O sea que nosotros cuando vamos a describir de alguna forma las interacciones fundamentales, ¿no? De alguna forma relacionadas con las partículas bosónicas, pero dentro del modelo de la teoría de cuerdas, pues lo que vamos digamos, a reconocer al final es que esta aproximación de omega igual a menos uno nos va a recuperar justamente la teoría de Brans-Dicke, la cual vamos a plantear, ¿vale? Entonces digamos que esto funciona bastante bien para una teoría de cuerdas bosónica. Cuerdas bosónica. ¿Listo? Y esta parte la menciono importante porque, pues de hecho, la teoría de cuerdas, bastante de sus desarrollos matemáticos están relacionados con esto que vamos a tocar hoy, que curiosamente nace realmente es por un problema de carácter gravitacional, ¿no? Y pues va relacionado justamente con el carácter bosónico, porque sabemos que de alguna forma, pues la gravitación también viene a jugar un papel importante dentro de las interacciones fundamentales, ¿no? Fuerzas fundamentales. Entonces, por eso digamos que la relevancia entre estos modelos. Entonces, razones para renovar interés en la teoría de Brans-Dicke es el hecho de que se han descubierto mecanismos plausibles para llegar al parámetro W, la cual es variable en la teoría de cuerdas y asume valores de unidad en un universo temprano y luego diverge. Entonces, a lo que estamos refiriéndonos aquí con respecto a ese último comentario, es entonces que el parámetro W, digamos de alguna forma, podemos decirlo que depende de la escala de universo en la cual nos encontremos, ¿no? Eso quiere decir que para el posible inicio del universo, en los rincones más cercanos a lo que sería pues digamos un acercamiento a un universo bastante pequeño, pues lo que diríamos de alguna forma es que estos valores de W tendían justamente a ser de la unidad. Y luego, pues este carácter de omega se hacía bastante grande, digamos que podemos decirle que tendía al infinito, ¿no? Entonces digamos que el omega igual a 1 sería por un universo temprano y luego el omega teniendo valores bastante grandes o divergiendo sería para universo futuro, ¿no? O sea, o un universo digamos casi actual como lo tenemos hoy en día. Reduciendo la gravedad a la relatividad general en las épocas posteriores del universo y no a campos escalares que describen la gravedad, ¿vale? Entonces, de alguna forma, lo que estamos diciendo aquí es que cuando teníamos el omega teniendo justamente valores unitarios en esta teoría de Brans-Dicke, pues de alguna forma la teoría de Brans-Dicke tomaba bastante relevancia en cuanto al comportamiento escalar de la gravedad, mientras que cuando iba evolucionando cada vez más el universo y el omega tendía o divergía más bien, de alguna forma entonces lo que podríamos hacer nosotros era recuperar la relatividad general clásica justamente con esta condición, ¿no? O sea, pues como la relatividad sigue
asombrándonos pues el día de hoy, pues de alguna forma esto lo que, o sea, este marco teórico de la teoría de Brans-Dicke lo que nos permite es hacer esta aproximación de nuevo, teniendo en cuenta esta condición, ¿no? Em, También el uso de esta en escenarios inflacionarios son razones que pueden hacer útil la teoría. Entonces, digamos que aparte entonces de la aplicación que se le puede dar de alguna forma digamos, al concepto cosmológico en general, pues también nos funciona bastante bien, pues justamente por la relevancia del universo temprano, la época de la posible pues, inflación, ¿no? del universo. Entonces digamos que de alguna forma sirve también bastante bien para acoplar los universos, bueno, el universo temprano particularmente. ¿Ok? Listo. Ahora sí viene la cuestión. Entonces, vale. ¿Qué fue lo que planteó particularmente Brans y Dicke según todo este esquema que ya estoy colocando? Ok. Entonces, a partir de este planteamiento de Lagrangiano en general, ya sabemos que esta parte va relacionada directamente con lo que sería la acción, ¿no? La acción, entonces más importante aún más que Lagrangiano es la acción justamente de nuestro esquema teórico. Entonces vamos a llamar a esto la acción de Brans-Dicke. Entonces la que va a involucrar las ecuaciones de campo, ¿no? Sabemos que a partir de la acción lo que podemos hacer es recopilar información sobre cómo se comporta este campo. Entonces, esta acción de Brans-Dicke, ¿cómo la vamos a crear? O bueno, cómo Brans-Dicke más bien la implementa, según lo que les había comentado anteriormente. Entonces, lo que ellos proponen es lo siguiente. La acción de Brans-Dicke, particularmente en este esquema, va a venir relacionada con, entonces, 1 sobre 16pi, que este viene relacionado justamente con el parámetro kappa, el de siempre, el que ya hemos trabajado anteriormente para la aproximación débil. Y este va a venir relacionado con la integral d. Y si ustedes recuerdan, pues aquí va relacionado el lagrangiano con el diferencial, ¿no? Entonces, pues hacemos lo mismo, lo que ya sabemos que viene dentro, que es el diferencial de 4 dimensiones y la raíz del determinante, el tensor métrico. Si recordamos esto viene pues ya del análisis clásico con el cual iniciamos el curso. Y aquí luego posteriormente entre paréntesis va a venir la parte importante. Entonces, espera un momentito, corro esto un poco más a la izquierda. Entonces, vamos a tener en primer lugar el campo escalar phi por el escalar de Ricci, que es el mismo que les había mencionado yo arriba, ¿vale? Y allí viene entonces la parte importante. Viene entonces el parámetro libre omega, ¿ok? Parámetro libre omega, que es el mismo del que les estaba hablando yo hace un momento, sobre el mismo campo escalar phi. ¿Listo? Y este campo escalar phi dimensionalmente ya les digo porque hay un phi dividiendo. Luego esto va multiplicado por g supra alfa beta, el tensor métrico. ¿Listo? El tensor métrico en este caso em, contravariante. Y luego tenemos aquí el, el operador nabla alfa, phi, nabla, beta, phi, ¿no? O sea, la deriva covariante alfa, deriva covariante beta de nuestro campo escalar phi. ¿Listo? Ahora sí, dimensionalmente, pues aquí lo que nos hacemos referencia con este phi que está dividiendo, digamos de una forma Brans-Dicke. Bueno, Brans particularmente inicialmente lo introduce para que dimensionalmente sea correcta esta parte cinética, sería el aporte cinético del campo escalar, para que de alguna forma estos solamente queden parámetros de un solo término phi, que va a ser justamente este parámetro phi que aparece acoplado con la geometría, ¿no? Con el escalar de Ricci. Entonces, si nos damos cuenta que ambos términos de alguna forma dimensionalmente terminan anulándose y solamente quedamos con los parámetros phi pues relacionados con este factor, ¿vale? Por eso apareció un phi abajo. Y por otro lado aparece la resta del término potencial b de phi, que sería este último. Y ya finalmente cerramos y añadimos pues, lo que sería la otra acción asociada a la materia. ¿Listo? Esta de aquí se las presento es la acción de Brans-Dicke. Esto particularmente es Brans-Dicke. Entonces inicialmente como les comentaba arriba, pues la relación, la acople gravitacional al escalar de Ricci viene dado por este primer aporte. Luego en este segundo sería, vamos a colocar aquí si quieren vamos colocando características, sería la acople
el acople escalar tensorial, escalar, escalar tensorial. Luego por este lado tenemos entonces el aporte cinético, ¿no? El aporte cinético de ese mismo campo que estamos analizando, aporte cinético, cinético. Y por otro lado también tenemos el aporte potencial, ¿no? El aporte potencial de ese campo. Y así entonces si nos damos cuenta ya tenemos estructurado de manera general lo que sería la acción de Brans-Dicke. ¿Ok? Perfecto. Y es ya desde aquí donde vamos a empezar a deducir todo lo que viene pues de aquí para adelante, con lo cual vamos a cerrar el curso. ¿Listo? Ok. A ver, entonces que tengo aquí información importante sobre esto. La materia en este caso no está directamente acoplada a phi. En este sentido, la longitud, perdón, la longitud no, el lagrangiano de la materia, este de aquí, o sea, este de aquí particularmente, no depende de phi, o sea, del campo escalar, si nos damos cuenta, porque si nos fijamos un momentito en este paréntesis cerrado, pues todo el aporte del campo escalar solamente viene relacionado con la geometría, ¿no? O sea, la gravedad está relacionado netamente con el acople escalar y tensorial de esta parte de la acción, ¿no? Pero si nos damos cuenta en la parte material la dejo totalmente intacta, eso quiere decir que no hay dependencia de la parte material del campo escalar, ¿ok? Así el campo gravitacional es descrito por el tensor métrico G y por el campo escalar de Brans-Dicke, que en este caso vamos a llamar phi, donde juntas con la materia describen la dinámica, ¿no? Entonces, así tal cual, lo que tenemos es una dinámica del campo phi, ¿ok? El potencial B de phi constituye una generalización natural de la constante cosmológica y puede reducirse a una constante o a un término de masa. Entonces, esta parte yo creo que es importante porque este aporte potencial, pues según los comentarios que de alguna forma venían relacionados con pues, la expansión del universo, pues ya que estamos tomando la gravedad con este aporte potencial, entonces este B de phi va a tomar el papel de o es una generalización de la constante cosmológica. Generalización de esa constante cosmológica lambda, ¿no? Y que de hecho pues ya hemos trabajado en teorías anteriores como quinta esencia o la transformación conforme o FDR, donde nos damos cuenta justamente que podíamos reemplazar justamente el elemento que hacía expandir al universo por potenciales de campo escalar que venían relacionados pues con ese tipo de fenomenología, ¿no? En este caso pues esa constante cosmológica va a estar relacionada con B de phi. ¿Listo? Algunas veces, cuando es usado Brans-Dicke en teorías de universo temprano o en escenarios de quinta esencia, la constante cosmológica se asocia a este potencial como anteriormente se describió. Ok, listo. Estamos listos, ya estamos listos, entonces ahora sí ya tenemos toda la maquinaria. Vamos a empezar entonces a retomar conceptos anteriores que ya habíamos trabajado en otros modelos alternativos de grado modificada y vamos a empezar a deducir cuáles son las ecuaciones de campo entonces asociadas a la acción de Brans-Dicke. ¿Listo? Hasta ahí tienen preguntas preparados, alistando todos los motores, entonces estamos listos, entonces coloquen ahí un estamos listos. Listo, maestro Eddie, bien. Sebas, todo bien. Cami, todo bien. Roberto, todo bien. ¿Listos? Listo, listo, perfecto. Listo, entonces vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordarnos las cosas importantes? Cuando aplicábamos la variación de raíz del determinante, si lo recordamos, esto era igual a menos raíz de el determinante sobre 2 y esto por el tensor métrico G1, variación de G supremo 1.
¿Listo? Ese fue uno de los elementos que utilizamos inicialmente para hacer varias de las deducciones de las ecuaciones de gravedad modificada, ¿vale? Entonces, vamos ya con esto a tener en cuenta, vamos a aplicar entonces nuestra siguiente, la primera deducción, ¿listo? Entonces, la primera deducción que vamos a realizar es hacer la variación o encontrar la variación de la acción de Brans-Dicke con respecto al tensor métrico, ¿vale? Es importante que pues, lo coloco como primera deducción porque pues, podemos aplicar la variación de la acción, en este caso a dos parámetros, ¿no? El primer parámetro a analizar podría ser el campo escalar phi, que ese la vamos a hacer a continuación, ahorita después de hacer este, y la otra forma pues es hacerlo directamente al tensor métrico, ¿listo? Listo, perdón. Y esto pues sabemos que debemos igualarlo a cero porque esto pues obedece justamente al principio de mínima acción. ¿Vale? Entonces si hacemos esto directamente en esta primera análisis, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces si aplicamos esto directamente a la acción entonces de Brans-Dicke, ¿listo? Y un momentito omitiendo bueno, omitiendo la integral, ¿sí? Sabemos que se aplica solamente a los elementos que están dentro. Entonces lo que tenemos sería la variación de el primer elemento, que en este caso sería phi y r, ¿no? Sería phi y r. No, mentiras, perdón, me falta el raíz de menos g. Mejor dicho, vamos a hacerlo al grano. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces sería variación de raíz de menos g, que es el elemento que está acá, por el escalar de Ricci y el phi va a quedar por fuera. Entonces, si se preguntan por qué phi queda por fuera porque recordemos que estamos aplicando es la variación de la acción con respecto al tensor métrico. Y como phi no depende del tensor métrico, particularmente, entonces, pues, phi saldría de esta derivada, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos la variación de raíz de menos g. Este raíz de menos g es el que estoy hablando, que se introduce aquí cada uno de los elementos. Luego tendríamos g supra alfa beta, el omega sobre phi. Luego tendríamos derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi. Cierro. Y esto sería menos, aquí el último elemento que nos sería variación de raíz de menos g, b de phi, ¿no? Entonces tendríamos esto, bueno, y más la variación de la acción material. ¿Listo? Eh, listo. Entonces ahora sí podemos, bueno, aquí yo por ejemplo en esta segunda variación y la tercera variación dejé aumentito ahí los potenciales y todo eso, pero pues ya sabemos que solamente va a ser aplicado solamente a los elementos que tengan característica netamente tensorial, la variación, ya que estamos aplicándola así. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora sí si expandimos esto? Entonces, la variación de la acción de Brans-Dicke, ¿vale? Con respecto a este elemento. Entonces, para el primer elemento que tenemos, aquí lo que nos damos cuenta es que tenemos pues la, entre comillas, derivada de un producto, ¿no? O haciendo regla de Leibniz. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos R de phi por la variación de raíz de menos g, ¿cierto? O sea, aplicando la derivada del primero. Y luego tendríamos más raíz de menos g por la variación del escalar de Ricci, y este ya, un momentito vamos a retomar que este ya lo teníamos inclusive hace rato, que lo dedujimos, por phi, ¿cierto? Este sería para el primer elemento. Eh, ok, y luego tendríamos, vale, ¿qué información tendríamos aquí posterior? Entonces, vale, aquí tendríamos entonces que hacer este elemento, bueno, todo este elemento completito, sí, todo este elemento completito, am, saldría de la derivada, pues ya que son constantes, son elementos que, como les dije, phi no depende en este caso del tensor métrico, por tanto podemos sacarlas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo primero ¿cuál lo aplico primero? Aplicarlo primero a este de acá, ¿listo? Al tensor métrico G supra alfa beta. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta si lo aplicamos así? Lo que vamos a tener es lo siguiente, entonces menos. La raíz de menos g la vamos a dejar completamente intacta, entonces se va a quedar igual, raíz de menos g, ¿listo? Y aparte de eso, pues vamos a tener entonces el omega sobre phi,
derivada covariante alfa phi, derivada covariante beta de phi. Y entonces, como estamos aplicando, si nos damos cuenta, aquí es la variación con respecto del tensor métrico G supra mu nu. Entonces, pues lo que tendremos aquí aplicando esta variación va a ser lo siguiente. Entonces va a ser como variación de G supra alfa beta con respecto a la variación de G supra mu nu, ¿no? Que es con respecto a lo que estamos aplicándolo. Y esto sería multiplicado por G supra mu nu, por la variación de G supra mu nu, ¿cierto? Listo, perfecto. Esto pues porque estamos aplicando justamente podemos pensarlo como la derivada exacta de esto, ¿no? O sea, para que no se van a confundir de dónde salió este último término. Es como si tuviéramos la clásica derivada de la función, ¿cierto? El diferencial de la función, que es igual al diferencial de f con respecto al parámetro por el diferencial del parámetro, ¿no? Es lo mismo. Entonces aquí estamos aplicando es la derivada de el tensor métrico, y en este caso sería como el diferencial exacto acá al tensor métrico, que sería de la misma manera, ¿vale? Pues ya está. Entonces aquí haríamos la derivada de este tensor métrico, de la parte contravariante, listo, y ahora nos faltaría esta de acá, ¿no? O sea, lo que nos faltaría sería hacer entonces menos la variación de raíz de menos g, o sea, este de aquí, y todo el resto sin hacerle nada. Entonces g supra alfa beta, omega sobre phi, derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi, y cierro. ¿Listo? Que sería la derivada del producto de ambos elementos que ya acabamos de hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos entonces aquí ambas expresiones. Y pues por último, pues como les había comentado, phi no depende del tensor métrico, por tanto para esta última expansión, pues lo que tenemos simplemente es que aplicar la variación a raíz de menos g y el b de phi saldría de esa derivada, o sea que tendríamos menos variación de raíz de menos g y el b de phi lo dejamos por fuera. ¿Listo? Y por último, pues tenemos el aporte de la acción, bueno, la variación de la acción material, que esto pues ya directamente va a colocar lo que ya hemos resuelto anteriormente, que daría un medio, bueno, menos un medio de raíz menos g, y aquí sería el tensor de mu nu del tensor material, variación de g supra mu nu, y todo esto al final sabemos que debe ser igual a 0, ¿no? Porque es justamente el principio de mínima acción. Listo, perfecto. Vale, hasta ahí creo que vamos bien. Entonces, entonces inicialmente ya hicimos la expansión de ambos términos. Aquí también hicimos la expansión de ambos términos. Aquí ya sacamos también este elemento y la acción de la materia que ya está acá. Perfecto. Listo, entonces vale, sigamos expandiendo esta cosa hasta que ya lleguemos a lo que es. Entonces, ¿qué tendríamos? De la acción de Brans-Dicke, que sería igual. Entonces, reemplazando esto por esto que está arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría igual a menos un medio de raíz de menos g. Entonces sería g mu nu, g mu nu, que lo que haría r por phi por la variación de g supra mu nu. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es expandir este primer término. Si quieren lo señalo con color verde para que sepan cuál estoy haciendo. Este sería este. Luego más. Y luego aquí tendría que encontrar pues cuánto vale el delta de R, que se lo habíamos deducido cuando estuvimos trabajando teorías FDR. Listo, pueden ir por allá atrás a los videos cuando estuvimos trabajando teorías FDR. Lo voy a colocar ya directamente para no volverme porque son varias diapositivas. Entonces sería igual a raíz de menos g y entre paréntesis voy a colocar lo que era. Que si lo recuerdan bien era R mu nu, tensor de Ricci, menos derivada covariante mu, derivada covariante nu, más g mu nu, el de Lambertiano, cuadradito. Y esto, pues aplicado al campo escalar phi y nos falta el variación de g supra mu nu. ¿Listo? Que va relacionado también con la variación del escalar de Ricci. ¿Listo? Entonces ya hicimos la expansión de la variación de R, ¿no? El escalar de Ricci. Entonces ya tenemos aquí este pedazo. Lo coloco con amarillo. Listo. Perfecto. Mm, ok, ahora en este tercer elemento quiero que nos fijemos en lo siguiente. Entonces lo que tenemos aquí es
como si tuviéramos la derivada del tensor métrico y fíjense en cuenta los índices, ¿no? ¿Cuál es la única manera para que de alguna forma esto tenga sentido, ¿no? Para que esto valga 1, ¿vale? Pues la única manera para que esto valga 1 y que tenga sentido es que alfa y beta pues valgan mu nu, ¿no? Entonces que alfa valga mu, beta valga nu, y así de esta manera esto existe, ¿sí? Porque de otra manera si tienen índices diferentes pues esto va a ser cero, ¿vale? Entonces, pues la única justificación ahí que tenemos entonces es justamente esta derivada que se va a convertir simplemente en 1, pero invocando la condición de que entonces alfa y beta cambien a mu y nu. Entonces, si se dan cuenta aquí las derivadas covariantes tienen alfa beta, por tanto las vamos a cambiar a mu y nu. Entonces vamos a tener raíz de menos g, y esto por el parámetro omega sobre phi, que este ya estaba aquí inicialmente, y ahora sí colocamos entonces derivada covariante, entonces ahora vamos a hacer mu, ¿cierto? De phi por derivada covariante nu de phi. Si ahora sí ya los modificamos. Y por último, pues me queda la variación de g mu nu. ¿Listo? Perfecto. Eso sería para la tercera. Si quieren, experimentito la señalo con color blanco. Listo. Vamos ahora con la cuarta. Entonces con la cuarta, pues simplemente es volver a expandir esto, es reemplazarlo por el elemento que tenemos acá arriba. Entonces tenemos menos esto de acá, pero si se dan cuenta, esto de aquí, la variación de raíz de menos g tiene un menos, o sea que menos por menos nos va a dar más. O sea que esto me va a quedar como más un medio de raíz de menos g mu nu. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos g supra alfa beta, tenemos omega sobre phi, derivada covariante alfa, derivada covariante beta de phi, y multiplicado todo al final por la variación de g supra mu nu, que viene de aquí de la variación de raíz de menos g. ¿Ok? Y también tenemos aquí que reemplazar pues por otra vez la variación del parámetro raíz de menos g, con un menos que acá sería menos por menos que nos da más. Entonces tendríamos otra vez más un medio de raíz de menos g, y sería g mu nu potencial b de phi, variación de g supra mu nu. ¿Listo? Y la parte material que ya teníamos ahí. Así queda completamente intacta. ¿Vale? Entonces tendríamos t mu nu material, variación de g supra mu nu, y todo esto igual a 0, ¿no? Perfecto, pues ya está, listo. Ahora, ahí está todo bien, sí, creo que está todo bien. Ok, ahora lo que vamos a, o quiero que se fijen un momentito en esta resolución, es que pues al final para hacer todo este procedimiento, listo, pues aquí al no haber colocado la integral, pues obviamente iba con la integral y todo, pero nosotros recordamos que al final cuando factorizamos, cuando demostramos las ecuaciones de FR y eso, pues realmente es como por notación para no escribir tanto, al final lo que vamos a saber es que esas integrales se van a cancelar, ¿no? Y aparte de las integrales también se van a cancelar, pues, podemos anular otros términos que van a estar relacionados con los que se repiten, por ejemplo este, 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 este y este. ¿Sí? Porque si nos damos cuenta de la igualdad a cero, si lo factorizamos, pues para que tenga sentido la igualdad, pues estos elementos que no deben ser cero, pues lo que va a dar cero al factorizar será lo que quede dentro. Y aparte de eso también podemos factorizar este, este, este y este, si nos damos cuenta. O sea que todos los elementos se terminan anulando. ¿Y qué es con lo que vamos a quedar realmente? Entonces, antes de hacer eso, también importante, voy a aclarar una cosa. Introduzco este parámetro 1 sobre 16pi, y quiero que se den cuenta que aquí no lo coloqué, aquí estaba solamente operando era la parte de adentro, pero aquí recuerden que hay un 1 sobre 16pi que afecta solamente la parte geométrica. Eso quiere decir que va a afectar a estos primeros tres términos, no la parte material. ¿Listo? O sea, para la última parte ahí no hay ningún 1 sobre 16pi, solamente está para esta parte de ahí, para estos 1, 2, 3, 4, 5 primeros elementos, el último no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora sí si ya colocamos la resolución y ya hemos factorizado todo eso? Entonces, lo que nos quedaría sería lo siguiente. Entonces, nos quedaría 1 sobre 16pi, que va a factorizar esos 5 elementos que les acabé de decir. ¿Y esto factor de qué? Entonces, esto factor de menos un medio de g mu nu
R phi, que sería este primer término, este de aquí. Luego seguimos, tendríamos entonces más R mu nu phi menos derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi. Luego tendríamos más G mu nu de Lambertiano de phi, em, que sería ese segundo término, ya expandido para los tres elementos que hay allí. Luego tendríamos menos el omega phi, y aquí tendríamos derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi. Perfecto. Luego aquí tendríamos más un medio de G mu nu, G supra alfa beta, omega sobre phi. Aquí tendríamos derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi. Y por último tendríamos este valor del potencial más un medio de G mu nu de B de phi, ¿no? Perfecto, y todo eso sería entonces factor del elemento 1 sobre 16 pi, ¿no? Em, sí. Y el último elemento, el de la parte material, pues lo podría pasar ya directamente al otro lado, ¿vale? Entonces aquí podríamos pasarlo ya directamente, que nos quede igual a un medio, de, de T1, ¿sí? Perfecto, listo, pues ya está. Inclusive aquí directamente, pues podría pasar este factor 1 sobre 16 pi, este factor 1 sobre 16 pi, lo puedo pasar directamente ya al otro lado de la expresión, o sea acá. Y entonces lo que nos quedaría pues sería el 16 pi arriba, o sea, nos quedaría, bueno, voy a hacerlo en la siguiente línea más bien para que se tenga constancia. Y entonces más bien lo que va a hacer es ir factorizando los elementos que yo vaya viendo aquí importantes para que veamos una forma familiar, ¿no?, de las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, de las clásicas, del tensor de Einstein, ¿no? O sea, a veces en estos marcos teóricos, así como cuando trabajamos las primeras teorías, una de las cosas más importantes es tratar de obtener el tensor de Einstein, ¿no? El G1, si lo recuerdan, ¿vale? Que por si acaso lo coloco como una notita, nota, que G1 es igual a las ecuaciones clásicas R1 menos un medio de G1 por R, ¿no? O sea, el aporte es netamente geométrico de la relatividad, de las ecuaciones de campo clásicas, ¿no? Entonces, vale, lo que vamos a hacer aquí es tratar de encontrar, pues, alguna forma un G1 relacionado con eso, ¿no? Entonces, si ustedes lo identifican, pues de hecho nos damos cuenta que ese factor está relacionado con este término y este término de acá, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Puedo factorizarlo de esta manera, entonces puedo dejar esto como paréntesis y voy a dejarlo de esta manera, entonces como R1 menos un medio de G1 por R, y todo esto factor de phi, que es el campo escalar, si nos damos cuenta. ¿Listo? Y el resto pues igual, entonces tendríamos menos derivada covariante, bueno, de hecho lo puedo copiar de una vez, más bien, para no volver a copiar todo eso. Entonces tendríamos todo esto igualito. Chun, 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 chun. Está por acá. Entonces tendríamos esto por aquí. Eh, sí, perfecto. Bueno, y nos falta el último término también. Este término de acá. Por aquí. Listo. Chan, 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 chan. Ahí está perfecto. A ver, me rectifico. Sí. Y al otro lado, pues lo que nos quería sería. Ahora sí, entonces pasando este 16pi a multiplicar acá, ¿cierto? Nos quedaría entonces como 16 sobre 2, que nos daría 8. Entonces nos quedaría 8pi. 8pi, esto quiere igual a 8pi por el tensor T1 de la materia. Les quiero que nos fijemos una cosa, y es que así tal cual hasta donde estamos aquí en este justo momento, fíjense que la parte derecha de las ecuaciones es exactamente igual a las equaciones de Einstein, ¿no? Las clásicas, ¿sí? Las que han relacionado de hecho acá, ¿sí?
que es el 8πg sobre c a la 4, solamente que estamos tomando unidades naturales, entonces aquí estamos tomando c igual a 1, por eso no aparece, Temunu, ¿no? Fíjense que el elemento 8pi Temunu aparece, pero no aparece G. Pues porque no aparece G, porque el G justamente lo estamos dando por la teoría de Brans-Dicke, la información ahora pasó a ser parte del elemento izquierdo, de la parte geométrica, ¿no? Entonces ahora phi está relacionado ahí con esta G, por eso no aparece aquí nuestra G clásicamente de la teoría. ¿Ok? Ok, y entonces ahora sí podemos sustituir, pues ahora sí fíjense que este primer paréntesis azul está relacionado con el tensor de Einstein G1. O sea que lo que podemos decir es que ahora sí eso se convertiría en lo siguiente. O sea, toda esta ecuación se convertiría en lo siguiente. Se convertiría en G1, y esto multiplicado por phi, ¿cierto? Y de una vez voy a hacer el paso como aparecen en los libros, que ahí tenemos de referencia en los artículos, y voy a hacer el paso de cada uno de todos esos elementos, o sea, los amarillos, todos los voy a pasar al lado derecho de la igualdad, ¿ok? O sea que ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como igual a 8pi T1, ¿cierto? La parte material, y entonces aquí tendríamos lo siguiente, que es usualmente como lo colocan en los textos, entonces lo voy a colocar tal cual como lo colocan en los textos. Entonces, a ver, esto lo colocan de la siguiente manera. Factorizan. Más bien lo coloco con otro color más bien. Entonces factorizan omega sobre phi y colocan entre paréntesis entonces lo siguiente. Colocan entre paréntesis. Derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi. ¿Vale? Aquí estaría factorizando. Aquí estaría factorizando. Sí, este primer término, este de aquí. Solamente que este lo pasé a sumar al otro lado, por eso está con signo de suma. Luego aparece este menos un medio de G mu G supra alfa beta, y esto como derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi, ¿ok? Y ya está, ¿sí? Aquí cierro el paréntesis, listo. Y luego empiezo a añadir los otros términos, entonces desaparecería más. Entonces, este derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi, lo paso con signo positivo, por eso queda más. Entonces, derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi, pasa con signo positivo. Luego este de signo positivo pasa con signo negativo, o sea que quería menos. G mu nu de Lambertiano de phi. Y este último, que es el que me falta, entonces pasaría como menos un medio de b de phi por G mu nu. Ahora sí, ahora sí, ya está. Perfecto. Listo, entonces aquí tenemos entonces la expresión del tensor. Ya lo último que nos falta hacer sería pasar el phi al otro lado a dividir, ¿no? Y ahora sí llegaríamos a una de las primeras ecuaciones que aparecen en los libros cuando están trabajando esta teoría o la teoría de Brans-Dicke particularmente. Entonces tenemos que el tensor de Einstein, G mu nu, ¿sí? Va a ser igual a, entonces, sería igual a todo esto de igual manera, pero pues dividiéndole el factor phi, ¿no? A ver, entonces esto lo colocan como lo de un solo color, entonces quedaría 8pi T mu nu material sobre phi más, y aquí tendríamos entonces omega sobre phi al cuadrado, ya que este phi con este phi abajo se multiplica, y luego tendríamos paréntesis, derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi, menos un medio del tensor G mu nu G supra alfa beta, teoría covariante, a veces bueno, aquí lo podemos dejar como, bueno, aunque de hecho sí, en el libro lo colocan, de una vez contrayendo la derivada covariante, o sea, aplicando esta derivada covariante G supra alfa beta, aplicándola por ejemplo aquí a beta, entonces lo que ya sabemos, lo que va a pasar es que se van a cancelar esos índices y el alfa pasa a ser parte como supraíndice de la derivada covariante, ¿vale? Entonces simplemente lo voy a dejar de una vez como derivada covariante sub alfa de phi, derivada covariante supra alfa de phi, listo.
cierro paréntesis, y esto me quedaría más, y quiero colocar el factor un medio, perdón, no sobre phi, y esto lo coloco en un solo paréntesis, entonces sería deriva covariante mu, deriva covariante nu de phi, menos g mu nu d'Alembertiano de phi. Cierro, y nos falta el último término que sería menos 1 sobre 2 phi, b de phi, g mu nu. Perfecto. Muy bien, esto es, o sea que aquí ya tenemos nuestra primera deducción que aparece en los libros, usualmente que colocan cuando manejan justamente este modelamiento de la teoría de Brans-Dicke. ¿Listo? Sería este de aquí. Entonces aquí tendríamos la deducción de la parte geométrica, ¿no? Recordemos que esto lo encontramos aplicando la variación de la acción de Brans-Dicke, pero solamente al el tensor métrico, ¿no? Igualando a cero. Entonces esto nos da como resultado estas ecuaciones de campo, ¿vale? Que relacionan pues este elemento. Quiero que nos fijemos un momentito en una cosa muy importante, muy interesante, que de hecho va relacionado con la recuperación del modelo clásico. ¿Cuál que es? Particularmente, quiero que nos fijemos un momento en el primer elemento, en este elemento. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese primer elemento? Si ustedes recuerdan, les había mencionado que justamente phi estaba relacionado con el inverso de g. Eso quiere decir que si volviéramos a colocar simplemente esta relación clásica de la constante de la gravitación universal, pues esto nos quedaría como g mu nu igual a 8 pi g por t mu nu, ¿cierto? Que es lo clásico. Pero aparte de eso, quiero que se den cuenta que en estos otros términos, en este y en este, aparece el aporte justamente de cómo se comporta ese campo escalar, ¿no? Si nos damos cuenta, entonces aquí donde justamente viene relacionado esa dinámica del campo escalar relacionado con la constante que ahora ya no es constante, ¿cierto? Entonces fíjense qué es lo que pasa y ahí es donde viene la parte interesante. Lo que pasa es lo siguiente, si nos damos cuenta y si phi fuera una constante, o sea, si phi de verdad no cambiara, o sea, si phi no cambia quiere decir que uno sobre g no cambia y que uno sobre g no cambia quiere decir que g es constante de verdad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si realmente eso es constante, si phi es constante, quiero que nos demos cuenta que esto de aquí se nos va a anular, porque tenemos derivadas de una constante, derivadas de una constante, y derivada de una constante nos da cero. Por aquí también tenemos derivadas de una constante que nos daría cero, cero, cero. Aquí tenemos derivadas de una constante que nos da cero, otra vez aquí derivadas de una constante que nos da cero por el de Lambertiano. Y por último tendríamos el b de phi y por eso es que, como al inicio yo les mencionaba, el potencial está relacionado con una generalización de la constante cosmológica. Porque si nos damos cuenta, este no necesariamente se va a cero, sino que puede tener tal vez una relevancia, ¿vale? Puede tener tal vez un uso apropiado. Y ese uso apropiado vendría de cómo se comporta justamente este potencial. Si no estamos teniendo en cuenta el potencial, es como si no estuviéramos teniendo en cuenta la constante cosmológica, en principio, o sea, en relación, no, o sea, en relación a la expansión del universo, ¿no? Y entonces si nos damos cuenta y si quitamos un momento de paso la constante cosmológica y quitamos todo esto, lo que nos damos cuenta es que volvemos a recuperar las ecuaciones clásicas de campo de Einstein-Gilbert, ¿vale? Entonces esa es una parte interesante viéndolo solamente en perspectiva con cómo se comporta phi dependiendo de este parámetro g. ¿Vale? O sea, entonces si g es constante de verdad, phi es constante y si phi es constante, todo esto se anula. Toda esta dinámica se anula del campo y volvemos a obtener las ecuaciones clásicas de campo de Einstein-Hilbert. ¿Vale? Entonces esto implica pues una generalización aún más amplia pues en este planteamiento de una constante variable de lo que realmente representa g, ¿no? En términos de phi. ¿Vale? Entonces voy a borrar por aquí para que lo tengan súper en cuenta. Es algo muy bonito. Y a continuación pues haríamos ahora la deducción, pero ahora en términos de la variación de la acción de Brans-Dicke, pero en términos del campo escalar, ¿listo? Entonces ya les voy a dar entonces esta deducción, ¿vale? Entonces vamos a hacer una línea por aquí separadora. Mm, eso es. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Yo creo que la alcanzo a hacer. Vamos a ver si la alcanzo a hacer. Sí, yo creo que la alcanzaría a hacer y mañana calcularíamos la traza.
Y las otras, sí, 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 yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, sí, alcanzamos. Listo, entonces hagámosle. Entonces ahora sí, tomamos la acción otra vez de Brandstick. Entonces, em, entonces otra vez partimos de la acción de Brandstick que lo voy a volver a copiar acá abajo. Entonces tenemos acción de Brandstick 1 sobre 16 pi. Tenemos integral de. Entonces, tenemos integral del diferencial de 4 dimensiones de raíz de menos g. Tenemos entonces phi de r menos omega phi. Luego tendríamos g supra alfa beta, derivada covariante alfa de phi, derivada covariante beta de phi, menos b de phi, ¿no? Esto cerramos y tendríamos más el aporte material. Listo, perfecto. Listo. Listo, si se vuelve a aplicar el principio de mínima acción, pero ahora con respecto al campo escalar phi, listo, y dado que se debe cumplir las ecuaciones de Euler-Lagrange para el lagrangiano total, listo, entonces, pues lo que podemos aplicar ya directamente, pues es entonces la acción de la variación de la acción de Brans-Dicke con respecto ahora al campo escalar, o sea, unas ecuaciones, pero para el campo escalar, ¿no? Y esto obviamente también va a ser igual a cero. ¿Listo? Pero esto nos recuerda, como cuando lo aplicamos directamente a Lagrangiano particularmente, ya no cuando estamos trabajando métricas, tensores métricos, sino estamos trabajando campos escalares, a Lagrangiano. Entonces, pues lo que tenemos respectivamente es que la variación de la acción de Brans-Dicke con respecto al campo escalar, esto al final pues nos devolverá las ecuaciones de Euler-Lagrange, que si ustedes lo recuerdan bien, tiene la siguiente forma. Entonces, la parcial de el Lagrangiano con respecto al parámetro phi menos, en este caso, derivada covariante mu de la parcial de Lagrangiano con respecto a la parcial de derivada covariante mu de phi. Y esto igual a cero. ¿Listo? Esto en relación, evidentemente, a las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Esto sale realmente de lo mismo. Ya que no estamos analizando, pues en este caso, o sea, esto lo estamos aplicando a ecuaciones de Euler-Lagrange porque estamos analizando la variación de la acción con respecto a un campo escalar, ¿no? ¿Sí? Ya no lo estamos analizando con respecto, por ejemplo, a los tensores métricos arriba, porque si nos damos cuenta arriba hay que utilizar una forma pues distinta, justamente cómo cambian cada uno de los parámetros con respecto al tensor métrico, pero aquí son campos escalares clásicos, tranquis, como de los que trabajamos de mecánica teórica clásica, ¿no? Entonces por eso podemos invocar fácilmente las ecuaciones de Euler-Lagrange. De Euler-Lagrange. ¿Listo? Vale. Esto pues obviamente de pronto si lo recuerdan, esto pues es la misma forma como la colocamos nosotros por allá en, en, en relación, por ejemplo, clásicamente, que esto era como DDT, por aquí había la Lagrangiano con respecto a X punto, ¿no? Y ya, igual a cero. No es que esta es la forma clásica como uno coloca las ecuaciones de campo, digamos, bueno, a veces la colocan, digamos, en condiciones ya en coordenadas generalizadas, ¿no? Que las llaman a veces en vez de colocar X, digamos, ya seleccionar un elemento particular, se lo colocan a veces como Q sub K o Q punto sub K, y donde Q sub K son las coordenadas generalizadas y Q sub K punto son las velocidades generalizadas y aquí está pues la derivada temporal, digamos, ¿no? Las derivadas particulares de este Lagrangiano, son las ecuaciones de Lagrange, soy la Lagrange clasiquitas. Pero pues la versión, digamos, relativista viene siendo esta, ¿no? Estas son, si quien lo puedo dejar aquí lo llamo, entonces la versión relativista, ¿no? Versión relativista pero general. ¿Listo? O sea, versión relativista general, cuando lo ampliamos entonces a un contexto ya donde tenemos métricas involucradas, ¿no? Y tenemos curvas, ¿sí? Ya no tenemos sistemas planos. Entonces aquí si nos damos cuenta, pues aquí nuestros parámetros, ¿cierto? O sea, nuestro parámetro en este caso particular escalar que estamos analizando, pues viene a tomar el papel justamente fundamental phi. Entonces quería como nuestras coordenadas generalizadas. Y aquí tendríamos las coordenadas generalizadas
punto. Quiere decir que tendríamos como las derivadas justamente de ese campo escalar. Por eso aparece entonces la derivada covariante mu de phi, como si tuviéramos las derivadas de ella, ¿no? Ella misma. Y pues quiero que sea evidente para ustedes que cuando hacemos esta generalización, las derivadas en general se convierten en derivadas covariantes, ¿no? Exceptuando obviamente las parciales que estamos tomando, solamente son las derivadas. Por eso es que aquí, particularmente cuando tomamos las derivadas temporales, en este caso para el q punto, y la derivada con respecto del tiempo, si nos damos cuenta al hacer esa extrapolación a la versión de la relatividad general, fíjense que eso es lo que cambia, ¿no? Las derivadas covariantes en este caso, ¿vale? Ok, entonces ya teniendo esto, pues ya luego que nos toca revisar o hacer revisiones entonces de cómo pues vamos a resolver esas ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Listo? Entonces, en principio, pues, lo que tenemos que saber es que este lagrangiano que estamos introduciendo en las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues va a ser un lagrangiano total que va a relacionar el lagrangiano entonces de Brans-Dicke, ¿cierto? Que sería el aporte de Brans-Dicke, y también pues el aporte material, ¿no? El lagrangiano material que viene relacionado con el que viene aquí en la acción material. ¿Listo? Sí, pues ya, eso sería. Ok, entonces, vamos a ver. El lagrangiano entonces de Brans-Dicke, por dicho, vamos a encontrar particularmente, vamos a hacer todo este análisis para Brans-Dicke. Ok, perfecto, no liarnos un momentito con la parte material, vamos a dar simplemente Brans-Dicke. Entonces, y pues de hecho, que es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque además, si dejáramos esto así tal cual, sabemos evidentemente que como el lagrangiano de Brans-Dicke es el que depende de phi y sus derivadas, ¿cierto? Pero particularmente L material, voy a colocar material, perdón, el L material, esta sí no depende de phi ni de sus derivadas, ¿no? Esa parte es importante. ¿Por qué? Pues como habíamos mencionado al inicio, pues la parte material, o sea, digamos la componente material física, no depende de ese campo escalar, ¿vale? Por tanto, si no existe esta dependencia, pues estas derivadas, o sea, estas derivadas que hagamos en las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues simplemente se van a aplicar a la lagrangiano de Brans-Dicke y no a la material, ¿vale? Eso quiere decir que si tomamos estas ecuaciones de Euler-Lagrange, perdón, solamente se van a aplicar a, colocarlo bien aquí al lado izquierdo, a lagrangiano de Brans-Dicke. ¿Listo? Entonces tendríamos esto menos derivada covariante mu, tendríamos mismo, pero de Brans-Dicke, sobre parcial de derivada covariante mu de phi, y todo esto cerrado igual a cero. ¿Listo? Entonces, en resumen, se nos resume esto: el lagrangiano total, ese L total, que es la suma del Brans-Dicke y material, dado por estas condiciones, pues como el material no depende del campo escalar, entonces eso se anula y solamente nos quedamos con el de Brans-Dicke. ¿Listo? Y pues el lagrangiano de Brans-Dicke, según lo que está acá arriba, aquí es igual para que tengamos las reglas de juego, entonces sería igual a 1 sobre 16pi, que es este factor que está acá. Y tendríamos entonces phi r menos omega phi g supra alfa beta, parcial alfa de phi, parcial beta de phi, parcial, teoría covariante, perdón, menos b de phi. Listo, entonces aquí ya está. Entonces fíjense, aquí ya tenemos todos los instrumentos que podemos empezar entonces a aplicar para deducir nuestras ecuaciones. Solamente reviso una cosita. Bueno, quedan 9. Bueno, esta deducción digamos que no es tan larga, pero se me ocurre algo de pronto que les podría yo plantear para que ustedes lo hicieran. Y es que ustedes traten entonces, pues ya que tenemos ambas cosas, que ustedes traten de llegar a las ecuaciones. ¿Les parece? Entonces más bien hagamos eso, que igual esto para hacerlo pues no lleva mucho tiempo, pero sí me gustaría que como ejercicio matemático lo intentaran hacer ustedes. Y es entonces a partir de estas ecuaciones de Euler-Lagrange y utilizando este lagrangiano, lleguen a las ecuaciones relacionadas con el campo escalar. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, sí, más bien hagamos eso. Entonces, con este lagrangiano lo introducen dentro de las ecuaciones de campo, dentro de las ecuaciones de Euler-Lagrange y llegan a las ecuaciones finales. ¿Listo? ¿Cuáles son esas ecuaciones finales? Para que yo darles de una vez el resultado final que tienen que llegar. Entonces, de igual forma, si no lo pueden hacer o algo,
pues ojalá, de verdad sería un muy buen ejercicio matemático porque así también liberan la mano ahí con esos tipos de cálculos. Pero si no lo pueden hacer, pues mañana lo busco yo un momentito, que no se demora nada de igual forma. Y el resultado final que tendrían que llegar sería igual a 2 omega sobre phi d'Alembertiano de phi más r menos omega sobre phi al cuadrado. Y eso sería derivado covariante supraalfa de phi, perdón, de phi, derivado covariante subalfa de phi, menos la derivada ordinaria mm, de b de phi con respecto de phi igual a cero. Este de aquí sería la ecuación final, la cual tendrían ustedes que llegar. ¿Listo? Entonces más bien coloquémoslo como reto, ¿sí? ¿Listo? Entonces reto para ustedes el día de hoy, para mañana. Entonces llegar a esta ecuación de acá. A partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange y a partir de Lagrangiano de Bronsted. ¿Listo? Entonces, más bien tómense la tarea de pronto de este tiempito que queda, entonces trabajenle a estas ecuaciones, traten de llegar a esto, si lo llegan súper bien. Y mañana entonces me dedico pues a esto, si lo hicieron o no lo hicieron de igual forma lo deduzco, que no se demora tanto haciendo esto. Eh, y posteriormente entonces vamos a calcular lo que sería la traza de esta ecuación, que va a tener una importante relevancia en cuanto a digamos, a identificar cuáles son los términos fuente, justamente, o sea, qué es lo que me produce ese campo supuestamente gravitacional, ¿no? Y es a partir de esta misma noción. Entonces, hagamos eso más bien. Entonces, ese es su objetivo el día de hoy, para mañana. Y listo. Vale, vale, sigamos hasta ahí. Yo creo que ha sido mucho voltaje también volver a retomar tantos cálculos. Entonces, mientras lo van otra vez retomando. Y como ejercicio me parece chévere. Listo, entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿O todo ha quedado claro? ¿Sí está claro el ejercicio que tienen que realizar? Sí, sí, ¿sí me escuchan? Ah, ok, sí, ve difícil. Pues parece difícil, pero realmente no lo es tanto. No lo es tanto, no lo es tanto. Pues parece difícil, pero no. Pero digamos, para el primer elemento aquí, este primero, digamos, aquí lo único que hay que revisar es cuál depende solamente de phi, ¿no? Entonces digamos que ahí solamente que dependa de phi, por ejemplo, este no depende solo de phi porque aquí están sus derivadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este phi, pues ahí está súper evidente y se ha convertido en R. O sea, ahí solamente es como empezar a identificar, así como uno cuando hace clásicamente, que uno identifica digamos, las distancias o las velocidades, ¿cierto? Los elementos de posición o velocidades, ver aquí cuáles son y empezar a derivar. Es derivar realmente, este ejercicio es derivar, que no es de saberse cosas tensoriales, sino saber derivar y ya. Esto, ¿listo? Pero bueno, igual hay que echarle cabecita porque pues no es tan trivial, obviamente. Pero, pero bueno, inténtenlo hacer a ver cómo les va y me cuentan entonces mañana, ¿listo? Mañana igual lo hacemos un momentito. Y ya estaríamos avanzando bien bastante entonces en las ecuaciones, ya tendríamos esa parte ya lista. Y una vez ya tengamos las ecuaciones de campo listas, las vamos a aplicar directamente a la cosmología. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta de las cosas pues tan amplias que aparecen de hecho cuando amplificamos este modelo de constante variable, constante gravitacional variable. ¿Listo? Entonces, vale, si no hay preguntitas, pues entonces dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿listo? Entonces, cuídense mucho, que estén muy bien y pues ojalá puedan hacer entonces el ejercicio, ¿listo? Que descansen. Hasta luego.